Bueno, Minú Tavares Mirabal, presidenta del Partido Acción Democrática, que por cierto tiene pendiente una decisión final de la Junta Central Electoral para su reconocimiento. ¿No es así? ¿Cuál es el estatus del partido de Estamos ustedes? esperando una decisión de la Junta Central Electoral en el sentido de que tienen que acatar la sentencia del Tribunal Constitucional que plantea que se nos desconocieron los derechos a opción democrática. ¿Y de al qué negarse o fecha no es el esa sentencia? reconocimiento a pesar de haber cumplido con los requisitos. ¿De qué fecha es la sentencia? La sentencia es de enero, la sentencia. Pues ya vamos por julio. Tienen incluso un astrente y simplemente seguimos. Y a estas alturas debo manifestar mi preocupación por esta inexplicable demora de la Junta Central Electoral, porque como dice una sabia expresión muy popular, muy popularizada en los medios jurídicos, justicia demorada es justicia denegada. Entonces, nosotros estamos apelando, ¿verdad?, al tribunal. ¿Y ustedes no, a la Junta Central, Junta. Porque la Junta Central Electoral recibió la sentencia y la sentencia es muy clara, pero además es una sentencia del Tribunal Constitucional que tienen carácter vinculante, Claro que sí. son inapelables, o sea que nosotros esperamos que mucho más temprano que tarde la Junta termine de discutir el asunto y de tomar una decisión, porque mientras tanto están persistiendo en la violación de nuestros derechos. Y a propósito de Junta Central Electoral, ¿ustedes qué posición tienen con relación a la resolución del 20 de junio que establece límite a las campañas electorales en las calles? Porque realmente el límite es tanto de movilizaciones callejeras como de propaganda propiamente electoral. ¿Qué posición tienen ustedes? Bueno, nosotros estamos de acuerdo con que eso es lo que hay que hacer. Es decir, estamos de acuerdo con que hay que ponerle límites a las campañas. De hecho, lo estamos proponiendo. Como partido lo hemos venido proponiendo y lo hemos venido proponiendo como parte del grupo de partidos que ha estado concertando, que ha estado haciendo propuestas, que aquí estamos los dos con la misma, con el mismo librito, forma parte de nuestras propuestas. Lo que nosotros entendemos es que hay que aprobar la ley, porque eso tiene que ser materia de la ley electoral, que está siendo demorada. ¿Pero es legal o no es legal la decisión de la Junta? Lo que yo entiendo que la Junta no tiene atribuciones para reglamentar la Constitución de la República. Tiene atribuciones para reglamentar la ley. Ese es el ordenamiento jurídico para reglamentar la ley. Perdón, la ley tiene que establecer los marcos de reglamentación de esa campaña. El poder reglamentario de la Junta tiene que estar circunscrito a la ley. Y yo le tengo un poco de temor, de verdad, al hecho de que se decida que el poder de la Junta puede llegar a sustituir al Congreso Nacional. Por eso es tan importante, que insistamos en la prioridad de que se discuta la modificación a la ley electoral. Entonces ustedes no le dan apoyo a la resolución de la Junta. No, nosotros estamos de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo porque es justo lo que ellos están decidiendo. Es necesario, es indispensable lo que están decidiendo. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es... Que sea legal. No, lo que nosotros no estamos de acuerdo es en que eso sustituya a la ley, en que nos conformemos con eso. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. No puede ser. Porque la Junta también es, legalmente, la ley que la carrera dice, el organismo rector
Sí, está bien, de pero los es el procesos organismo electorales. rector que está sujeto a una ley. Y esa ley es una ley, la que actualmente está, es obsoleta, pero es la ley. La decisión no es contradictoria con la ley. No, Aún no, con la ley actual Sí. todavía No, no es- tiene no facultad. Porque contradictoria. la Junta Central Electoral anterior, los miembros de la Junta Central anterior, siempre alegaron que no tenían facultad para rehuir a una responsabilidad. Si es el organismo rector Con de lo cual estaban elecciones, rehuyendo a la por responsabilidad. supuesto, y esto es lo que ha hecho asumir una Pero yo creo que responsabilidad. aquí tenemos que todos quitarnos los calzones y hablar con claridad y sobre todo con dichos que se correspondan con nuestros hechos. O sea, porque aquí hay mucha gente que está promoviendo eso y hablando de eso, y mientras tanto están violando esa misma disposición con sus hechos. Bueno, El presidente de la República está permanentemente en campaña. ¿Van a reglamentar la Junta Central Electoral eso? El PRM acaba de pasar por una convención y llenaron este país de afiche. Entonces, si están de acuerdo con esa disposición, todos, lo primero que tienen que hacer es dejar de actuar en contradicción con una medida que están proponiendo que se elimine, que se tome, perdón, por reglamento o por ley. Y yo insisto, tiene que ser por ley. bueno, ahí tenemos el caso de la Junta Central No Electoral. podemos conformar, no podemos sustituir eso en el país, porque eso a lo único que nos conduce es a la consolidación de ese modelo autoritario que estamos viendo frente a nuestros ojos desde hace tiempo, como se ha ido instalando. Bueno, el asunto es que también la ley actual, dos artículos 87 y 88, creo que son, de la ley actual le da facultad a la Junta para reglamentar. Pero además uno se pregunta, Exacto, lo que yo digo. si el ayuntamiento puede establecer límite a la puesta de afiches y cruzacalles y cosas, y lo han hecho los ayuntamientos. ¿Cómo es que la Junta Central Electoral, que la Constitución dice que es el organismo que organiza y procesa y garantiza la equidad y los procesos, la transparencia? Entonces, ¿cómo la Junta no va a tener facultad para eso? No, sí, la Junta tiene facultad. Claro que la tiene. La tiene, pero lo que tú quieres decir es que no nos quedemos ahí, sino que volvamos de todas maneras. Y que además tengamos en cuenta que ahí también hay peligro. Es decir, nosotros exigimos que se sustituyera a la Junta anterior, que era inaceptable que esos miembros de esa Junta permanecieran en sus puestos precisamente por el autoritarismo, por el abuso, por el desconocimiento de los actores con que se expresaron siempre en el ejercicio de sus funciones. Y ahora no. Bueno, ahí se llegó a niveles de que el presidente de la Junta se negó a recibir a los líderes de todos los partidos de oposición que fueron a su oficina. 5 horas estuvimos ahí. No, sí. A los candidatos presidenciales. A los candidatos. Estuvimos 5 horas esperándole y él debe haber andado 5 horas dando vuelta en su carro por la ciudad para no llegar a la Junta Central Electoral y no vernos las caras, porque no tenía ninguna agenda. Bueno, la medida... Llegó lejos, sí. Sí, llegó muy lejos. Ha sido respaldada porque parece... Entonces ahora, perdón, que era lo que, para terminar la idea, lo que quería decir era que si hemos insistido tanto en la necesidad de cambiar con ese tipo de comportamientos, debemos tener cuidado ahora con que no se nos vaya otra vez la mano ante la falta de la ley diciendo que a la Junta que se empantalones, cosa que yo le tengo terror, expresión, ¿verdad? Tú dices que se quiten los calzones, eso es medio peligroso también, pero ve acá, y medio ¿cómo es la machista. cosa? Te van a acusar de pornografía, política, diciendo que se quiten los calzones, no. El país tiene meses discutiendo como un punto prioritario de la agenda política el tema de los proyectos de leyes, sobre todo el proyecto de ley de partidos, porque el proyecto de ley electoral, la verdad que ha pasado a un segundo plano. Sigue relegado al segundo plano. Ha sido relegado. No hay salida, no se vislumbra una salida por el momento frente que permita que se apruebe esta ley, por lo menos incorporando parte fundamental de lo que ha estado reclamando la sociedad dominicana.
¿qué vamos a hacer? Seguir, no nos podemos cansar. O sea, Opción Democrática forma parte de un acuerdo con muchos otros partidos. En eso están... de un espacio, De un sí. espacio, un espacio. Y hemos producido, yo creo que un documento que es fundamental. Y se que, mantiene el espacio, se mantiene. Mientras tanto se mantiene, estamos convocando para mañana, Mañana tienen a una reunión. que debe discutir cuáles son las posiciones en este momento con respecto a eso. Y la verdad es que nosotros estamos realmente también preocupados con respecto a lo que está ocurriendo. Lo que la oposición propuso está recogido aquí, en las propuestas para el establecimiento de un sistema electoral realmente democrático. Y nos preocupa que ahora entonces se hablan una serie de cosas que no se entiende bien hasta dónde llegan. Se habla de flexibilizar, o sea, el PRM está hablando de flexibilizar la posición con respecto al tema de las primarias. Y después escuché al vocero del Partido Reformista en la Cámara de Diputados diciendo que andan buscándole un bajadero. Yo le tengo terror, pánico a los bajaderos, porque en los bajaderos han estado siempre los momentos de inflexión de la democracia dominicana. Nosotros estamos siempre resolviendo las cosas con un bajadero. ¿A qué es que se le va a buscar la flexibilización? ¿Al mamotreto, a ese proyecto que aprobó el Senado de la República, que es no solamente un verdadero retroceso en términos democráticos, sino que además incluye una serie de disposiciones que son contradictorias en sí mismas dentro del propio proyecto, que lo harían inaplicable? Y esto, mira... ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que lo que hay que hacer se resolvería fácilmente con la simple incorporación de la característica de voluntarias de esas primarias. Y eso resuelve todo, incluyendo la discusión sobre el tema del padrón electoral, que es lo contrario de lo que se propuso en el proyecto del Senado, que las pone obligatorias. Pero ya el presidente y la posición que llevó Reinaldo Pared a la negociación, ya todo el mundo sabe que ellos cambiaron eso, ya no van a insistir. Lo cambiaron al tipo de padrón. Sí, ellos ya no van a insistir en que sea obligatorio para todo el mundo el padrón abierto, ya ellos no insisten en eso, ellos aceptaron que no fuera así. Perfecto, Juan Bolívar. El tema es que lo que yo estoy planteando de la voluntariedad no se refiere al padrón, se refiere a la participación en las primarias. O sea, lo que tiene que ser voluntario es si los partidos quieren o no participar en un proceso de primarias. Bueno, el proyecto original de la Junta Central Electoral a veces da la impresión. El proyecto original establecía que sería la primaria para aquellos partidos que tuvieran más del 5% de la votación, que el resto podían tener... Y eso es inconstitucional, absolutamente. Eso es inconstitucional. Nosotros no podemos permitir que aquí se sigan tomando decisiones e incluyendo medidas que le exigen distintas condiciones de participación a los partidos de acuerdo con el tamaño. Ya está bien con el abuso que es la distribución de los recursos. Ustedes tienen una posición conjunta que dice que es con los estatutos, de acuerdo a los estatutos del partido. Pero ustedes le ponen Nosotros decimos que sean voluntarias. Sí. Nosotros decimos que sean, que sean voluntarias, simultáneas, vinculantes, y eso es muy importante, sumamente para importante. Para que no se cambien después los resultados. Para que después los resultados, las cúpulas de los partidos no vengan a decir, o no venga alguien a decir, yo perdí aquí, entonces me voy para ser candidato de otro lado. Sí. O sea, por eso es fundamental que tienen que ser voluntarias, simultáneas, vinculantes, dice, con el padrón de cada partido. Y esto, que es una especie de oxímoron,
que debiéramos realmente ponerlo claro es lo de que sean con apoyo logístico de la Junta Central Electoral. ¿Qué quiere decir que sean con apoyo Eso logístico? tampoco está claro. O sea, lo que pasa es que aquí discutimos mucho sobre el tema de las primarias y pareciera que no nos damos bien cuenta de lo que son las primarias. Y eso se entiende inmediatamente cuando tú dices cuál es la diferencia entre una asamblea, una convención o unas primarias. La diferencia es la participación de la Junta Central Electoral. Una convención, una asamblea la organiza el partido como quiera, como entienda, cuando quiera. No puede ser simultáneo. Lo organiza el partido con sus condiciones, de acuerdo con sus estatutos. Pero una Ahora votación, bien, una votación universal. Unas primarias, lo que significan las primarias es que van a ser organizadas por la Junta Central Electoral. Pero, eso es lo que son unas primarias. Pero no Bueno, solamente pero eso. eso no está en discusión ahora mismo, que sean organizadas por la Junta. Yo creo que en eso no lo divide ni a ustedes ni al partido de gobierno. Pero eso no es. Mira, Minú, lo que lo divide ahora mismo es que la última posición del presidente acepta que ya no sea obligatorio el padrón abierto para escoger sus candidatos en una primaria organizada por la Junta Central Electoral. Ya ellos aceptan que cada partido decida con qué padrón se va a usar. Ahora ellos quieren que en la ley le pongan que puede ser padrón abierto o padrón cerrado. Y esa es la diferencia. Ustedes dicen en el documento ustedes que tiene que ser con el padrón de miembros de cada partido. Dice textualmente, la primaria o cualquier método cogido por los partidos deberán ser voluntarias, simultáneas, vinculantes con el padrón de cada partido y ser supervisadas por la Junta. La diferencia entonces está, aunque ustedes, el planteamiento de los 11 partidos es que si son primarias es con el padrón. Y ahora el PLD, entiéndase el grupo de Danilo, plantea que se pueda hacer con el padrón abierto o con el padrón cerrado. A eso, ¿cuál es la respuesta de Opción Democrática? Es que debe ser con el padrón de cada partido, que tiene que estar consignado en la Junta Central Electoral, porque es que ese es el tema. Y hay un artículo de la ley original que dice que cada mes de cada año tiene cada partido que presentar la actualización de su padrón. Un padrón actualizado. Sí. O sea, con el padrón de cada partido, como se dice ahí, no hay por qué ponerle abierto o cerrado. Es el padrón de cada partido. Porque un partido no puede tener un padrón abierto. Sí, pero ellos quieren que pudiera ser con el padrón universal. Bueno, nosotros hemos... Que no le impongan eso tampoco. Entonces, la transacción, si es que puede hablarse de transacción en aras de la ley, pudiera ser que diga de acuerdo a lo que decidan los estatutos de cada partido. Es que debe ser de acuerdo, y eso es lo que es la voluntariedad, lo que yo insisto que debe decir que sean voluntarias. Pero esa puede ser la transacción, responderle a la propuesta del PLD. De cada partido. Nosotros no vamos a hablar ni de abierto ni cerrado, o sea, que sea con el padrón de cada partido, la decisión sea lo que los organismos de cada partido deciden. Ok, perfecto, pero yo me preocupa, igual como quiera, que nos limitemos a eso. No, por supuesto que eso no debe ser único. Desde nuestro punto de vista, por ejemplo, hay un tema fundamental con esto de las primarias que no está incluido y que lo hemos planteado precisamente en el espacio de los partidos de oposición en el momento en que hablábamos de el proyecto aprobado en el Senado de la República y que es el que está en discusión mientras tanto. Y es el tema de que no se considera la participación en esas primarias de las alianzas. Y eso es fundamental, es decir, en unas primarias tiene que estar contemplada la posibilidad de que los partidos decidan asistir aliados a esas primarias. Y eso, entre otras cosas, no me gusta mucho el argumento, pero entre otras cosas sería un argumento para quitarle preocupación a quienes entienden que la Junta tendría que organizar una cosa demasiado grande. Es decir, si un grupo de partidos decide que van a participar en esas primarias con los diferentes candidatos de los partidos que están, eso tiene que estar contemplado, tiene que ser posible que en la ley de partidos o en la ley electoral también. ¿Qué otra cosa? Entonces,
tiene que estar contemplado. Ya. Eso Minú, es muy importante. ¿Qué importancia tiene que la oposición esté discutiendo esto cuando la decisión final está en manos del Partido de la Liberación Dominicana? Y el tranque está en el Partido de la Liberación Dominicana, en dos fracciones del Partido de la Liberación Dominicana, a cada una de las cuales le da un pito lo que piense Minú. Bueno, Y el resto de los partidos desde de ese oposición. punto de vista, entonces debiéramos callarnos todos, porque no tendría ningún sentido tampoco que estemos hablando aquí. O sea, si... Estamos hablando de lo que el PLD quiere que hablemos. Sí, estamos, por eso insisto, en que hay que hacer énfasis en la necesidad de aprobar la ley electoral. Hay que hacer énfasis en que no se limite solamente la discusión a si es un padrón abierto o un padrón cerrado, porque esa es la discusión que quiere el PLD. La discusión que el PLD no quiere es si se discute ahí en la ley los límites y los topes a la inversión que hacen los candidatos en cada campaña por candidato. Lo que el PLD no quiere que se discuta en esa ley, y por eso lo saca, son las sanciones a los delitos electorales, que nosotros insistimos que deben hacerse por delito, que quede claro cuáles son las sanciones que se le van a poner y que eso puede implicar incluso la pérdida de las candidaturas. Lo que no quieren que se discuta son propuestas tan importantes como las que hemos hecho en los partidos de oposición, de que para disminuir el costo insostenible de la política y de las campañas electorales, se incorpore en la ley el escrutinio público, que es fundamental, el que se termine con el secretismo de la manera en cómo se cuentan los votos. Nosotros vivimos hablando aquí de que es cívica la ciudadanía, que es ejemplar el comportamiento al momento de ir a votar. Y eso inmediatamente se termina la votación, se acaba porque empieza una cerrazón a donde se cambia la voluntad de los electores en nuestro país. Entonces, eso no quiere el PLD. Y el uso de los medios. El PLD no quiere que se discuta que se hagan obligatorias la celebración de debates entre los candidatos, de debates entre los candidatos a presidente, los candidatos a senadores y los candidatos a alcaldes también. Eso sería en la ley electoral. Eso tiene que estar en la ley electoral y tiene que estar reglamentado, como tienen que estar reglamentado el tema de las encuestas, Ya, y que se utilizan no para que la gente sepa cuál es, para medir la opinión pública, se utilizan para cambiar esa y lo sabemos. ¿Habrá Esa opinión pública. ley de partido en esta legislatura? ¿Se está acabando ya? Le quedan 2 semanas a la legislatura y además le quedan 2 semanas con la espada de Damocles ahí de que La pueden extender. el 16 de agosto va a venir a presidir la Cámara de Diputados, que es donde se ha dado el tranque. Un compañerito de Palacio, Danilo. ¿verdad? De Danilo, un danilista de los históricos. Entonces... bueno, hasta ahora es Radamés Camacho, Sí. quien Sí. está Así nominado para eso, aunque oí decir la semana pasada que a él lo podían nombrar ministro de Educación, porque Andrés Navarro se dedicaría a la campaña y que entonces así dejan el espacio abierto para Danilo designar a otro, que no sea él. Eso- Y se dice que pudiera ser la hermana de Danilo, que ya tiene muchas habilidades, conoce los mecanismos internos en la Cámara de Diputados. Como le iba a saber mucho. Sí. Bueno, es un rumor que anda desde hace algunos ¿Tú lo conoces? Sí, yo conozco ese rumor. Es muy fuerte y sobre todo es muy fuerte en la propia Cámara de Diputados. Sí. Ajá. Porque yo lo he escuchado, aparte de haberlo leído, en el artículo de Juan Bolívar de esta semana. Sí. Lo conozco precisamente porque yo creo que ha surgido de ahí y seguramente es un rumor interesado. Ya. Interesado en muchos sentidos, porque todos conocemos que Camacho hace tiempo que ambiciona llegar ministerio. a ese poderoso Ministerio de Educación, y sabemos también que la hermana del presidente, Lucía Medina, intentó por todos los medios forzar la Le gustó cosa la para que se sillita. rompiera el acuerdo
para que se rompiera el acuerdo. ¿Y la oposición, que frente a eso, qué haría la oposición? Ahí. Bueno, frente a eso la oposición no puede más que oponerse ahí con los votos que tiene. Yo entiendo, si yo tuviera la posibilidad de decidir, también lo propusimos, decidiera que propongamos como oposición una plancha en la Cámara de Diputados. Una plancha con un presidente y que saque los votos que tenga que sacar, aunque sepamos que no va a ganar. Pero a eso le tienen miedo. Le tienen miedo a los militantes políticos que son representantes ahí en la Cámara de Diputados. Pero yo quisiera oír su opinión sobre lo siguiente. En el país crece un sentimiento que propugna por cambio, un movimiento de opinión, si se quiere, así que propugna por cambio. La población se siente harta, hay que decirlo así, de lo que está pasando. Y se está proponiendo un cambio que puede ser posible. En México ha ocurrido, en otros países ha ocurrido. Aquí, sin embargo, no se vislumbra tan claro ese cambio, y una de las razones es la dispersión de la oposición política. Y además, la incapacidad, vamos a decir, que ha tenido la oposición política como para trazar pautas, líneas programáticas que la diferencien realmente del partido gobernante. ¿Qué piensa sobre esto? ¿En qué está la oposición política? ¿Qué posibilidades tiene como parte de la oposición? Se supone que la oposición es heterogénea, ¿no? Pero ¿qué propone? ¿Qué propondría para canalizar ese sentimiento que yo pienso que todos sabemos que existen en la sociedad? Yo puedo hablar en nombre de Opción Democrática. Por supuesto. Y Opción Democrática ha tenido un planteamiento bastante claro, bastante firme con respecto a que el tema que está sobre el tapete tiene que ser la construcción de alternativas. La construcción de alternativas que sean capaces de ir ganándose esa esperanza y esa confianza del pueblo dominicano que hasta ahora ninguno de los partidos de la oposición la tiene. Y aquí nadie percibe a ninguno de los partidos de la oposición, empezando por el PRM, que es el más grande, como con posibilidades de ganarle al PLD. Tampoco perciben una construcción de una opción nueva. Pero si no somos capaces de construir esa opción, de presentársela al pueblo dominicano, no tendremos esa opción pasa por un frente. No tendremos jamás la posibilidad de que aquí ocurra lo que acaba de ocurrir en México y que todo el mundo está celebrando. Esa es la realidad. Ese frente alternativo, nosotros decimos, vamos a hacer un frente alternativo, estamos discutiéndolo con diferentes partidos, vamos a hacer ese frente alternativo que tenga vocación de poder, que se proponga, y en ese orden el alcance de representantes ante el Congreso Nacional para cambiar ese Congreso Nacional, porque todo pasa por ahí. Claro. Que se proponga también el ganar importantes alcaldías. Y cuando digo importantes no me refiero al tamaño, me refiero a la posibilidad de hacer desde esas alcaldías una gestión que convenza al pueblo dominicano, de que hay esperanzas en el país. Eso hizo el Partido López Obrador, que compitió en los últimos 3 o 4 años por candidaturas municipales proclamó gobiernos municipales modelo y tuvo mucho éxito. Entonces nosotros estamos proponiendo eso, decimos que es en esa alternativa los 10 y que además los 10 caben. Y que la gente sabe que en esos gobiernos municipales o en ese Congreso será aplicable la medida que está en la Constitución de la República de la degradación de carácter político, que decimos que no puede estar excluida de la ley y que no la quieren mucha gente. Porque tienen que haber sanciones que disuadan. Y que tienen que haber sanciones que disuadan y que sean sanciones que no permitan a alguien que ha sido imputado y que ha sido condenado por actos de corrupción a volver a aspirar a ningún cargo público. Ustedes plantean la muerte civil de los que sean degradados. ¿Cómo se llama? De los corruptos. Que la Constitución es bien firme. Se nos acabó el tiempo. Entonces, ahí cabe todo el que esté dispuesto a caminar a caminar juntos ese camino que tiene como valla
como base el fin de la impunidad y de la corrupción. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que estamos planteando y creemos que hay muchas posibilidades de hacerlo. Bueno, muchísimas gracias a Minú Tavares Mirabal, presidenta de Opción Democrática. Y vamos a esperar que la Junta Central Electoral decida pronto, agende ese tema. Tiene muchos problemas la Junta, mucho trabajo, pero ese es un tema que tiene que agendarlo. Bueno, a continuación vamos a conversar con el ingeniero Eulogio Santaella. ¿Sobre qué? Sobre la planta de carbón. Vamos a ver en qué están las plantas catalinas. O del frente que propone Eso está encendido también. También.